Estamos en la línea con Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, para conocer su opinión sobre el tema. Muy buenos días, doctor Álvarez. Muy buenos días a usted y a todos sus oyentes. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este tema. A ver, el ministro de Justicia, a través de sus procuradores, han participado del acuerdo con Odebrecht, del intento o del borrador del acuerdo con Odebrecht, y lo canaliza para que el propio juez o los jueces, si fuese el caso, lo homologuen, de forma tal que el Estado peruano no está representado por los fiscales en sí mismos, sino por el procurador del Estado. En esa medida es que el ministro de Justicia tiene relación con el acuerdo con Odebrecht. De otra manera, no se justificaría que un fiscal provincial y un fiscal superior hablen y comprometan a todo el Estado peruano sin haber sido elegidos por el Poder Ejecutivo ni por el Congreso para ello. Pero se supone que sí es una atribución de los fiscales con una aprobación posterior de un juez llegar a un acuerdo de colaboración. Además, se otorgan permanentemente este tipo de beneficios y la medida es, claro, la medida es el equilibrio entre el tipo de beneficios que das a cambio de la calidad de información que estás recibiendo, ¿no es cierto? Así es, cualquier fiscal puede lograr un acuerdo de colaboración, pero en este caso está comprometiendo la actitud futura de todo el Estado peruano, claro, no la actitud del Ministerio Público. O sea, yo como fiscal puedo prometer a alguien, a un colaborador eficaz, que voy a pedir una pena mucho menor de la que le corresponde, pero no voy a poder comprometer a que el Estado peruano se inicie o se comprometa a no procesarlo jamás a esa persona, o digamos, temas que escapan al Ministerio Público y al propio Poder Judicial. Pero entonces la interpelación, o sea, la interpelación tendría que ser al Ministerio Público, o sea, me refiero en términos figurativos, ¿no es cierto? O sea, porque se le está atribuyendo al Ministerio de Justicia las responsabilidades sobre decisiones que en realidad ha tomado el Ministerio Público. La única participación que ha tenido la Procuraduría del Ministerio de Justicia, la Procuraduría del caso Lavajato, es concertar y aceptar un monto de reparación. Que es una parte importante del acuerdo, o sea, no es una parte accesoria. O sea, doctor Álvarez, buenos días, le habla Giovanna Díaz. Entonces, ¿se puede cuestionar al ministro de Justicia con respecto al monto de la reparación y a los beneficios que puede tener la empresa? Puede cuestionarlo en esos puntos, pero también puede aprovecharse el debate para cuestionarlo en torno a la despenalización, la descriminalización de personas que en realidad han dirigido toda la red. Es parte de los beneficios, ¿no? Así es, tengan ustedes en cuenta que es sumamente difícil la posibilidad política de reunir los votos necesarios, la mitad más uno. Por tanto, esto básicamente abre un debate que ya no va a tener la consecuencia de los años anteriores, por ejemplo, la del ministro Saavedra. Este es un debate para echar luces al pueblo peruano, a la opinión pública, de lo que constituye este acuerdo. Claro, pero el tema es que, digamos, este acuerdo es un acuerdo en el que se otorga el beneficio de la colaboración a cabecillas de una organización de corrupción. Es más, la condición para que uno tenga, el requisito para que uno tenga la condición de colaborador es reconocer la comisión de un delito. ¿No es cierto? Si no, no tiene ningún sentido, si no, uno pasaría a ser un testigo protegido. Pero el problema es que esa atribución se la ha dado el Congreso. Ha sido el Congreso de la República el que ha establecido que es posible que un cabecilla pueda acogerse a la colaboración eficaz. Eso también es cierto. Y eso fue en su momento
fue aceptado por la mayoría de líderes políticos, ya no hablemos de los congresistas que muchas veces no saben lo que votan, pero por la mayoría de líderes políticos y peligrosamente por la mayoría de la academia misma. Entonces el Congreso también tiene que... Claro, pero eso es lo que resulta, doctor Álvarez, paradójico, pues estamos discutiendo sobre que se le otorga una colaboración a Cabecillas, que el propio Congreso fue el que otorgó la posibilidad, y se está discutiendo sobre por qué se negocia esa reparación civil cuando fue el propio Congreso con una ley el que estableció el marco y los parámetros, porque en ninguna parte dice que si tú estableces un monto que según esa ley se calcula, ese monto tiene que ser pagado íntegramente por Odebrecht. Lo que se está diciendo es que tiene que haber un monto que tenga que ver con el daño, y en el daño participan los consorciados, y en esa medida es útil o no la información que el colaborador eficaz permite acceder para descubrir lo más que se pueda sobre ese caso y recuperar lo más que se pueda de reparaciones y de resarcimiento, ¿no es cierto? Y en realidad la reparación jamás va a lograr poder resarcir todo el daño que Odebrecht ha hecho, porque más allá de la corrupción directa, existe el problema de la sobrevaloración, la multiplicación de los costos en cada una de las obras, por no hablar de obras que en realidad no tienen sentido lógico. Por tanto, el daño producido es inmenso. Ahora, el problema que existe en el Perú y en Colombia, por ejemplo, es de que las empresas brasileras han sobrepasado no solamente al partido de gobierno en una oportunidad, sino han sobrepasado a la clase política por completo. Por tanto, tampoco cabe en realidad pensar de que hubo inocencia o hubo una negligencia en los acuerdos previos, en las negociaciones y incluso en las leyes aprobadas, en las normas aprobadas por el Congreso, porque en el fondo hay muchísima gente implicada que ha querido de una u otra manera distraer la opinión pública. No, claro. Por tanto, claro, porque esto es un juego de intereses, ¿no? Porque por un lado se dice que hay quienes están actuando de una manera casi benevolente con Odebrecht, pero en el otro lado hay quienes saben que la información que puede proveer Odebrecht va a ser absolutamente destructiva para las redes de corrupción. Es más, ya pasó que OAS, el presidente de OAS, se ha reunido con el equipo especial Lavajato y ha aceptado. Nosotros también entramos a la colaboración eficaz. Y eso es un cambio realmente significativo, ¿no? Sí, pero el otro problema es que quienes dirigen la investigación desde el Perú podrían estar, se acusa de eso, direccionando las respuestas de las interpelaciones a los líderes, a los cabecillas, hacia un sector, hacia algunos proyectos y no hacia otros. Entonces, sí. Sí, doctor Álvarez, yendo ya hacia el final de la entrevista, yo quería confirmar entonces que esta interpelación al ministro de Justicia podría, si es que hubiese un consenso, que usted ya nos ha dicho que por las características del Congreso actual no cree que lo haya, pero sí podría terminar en una censura. Sí, podría terminar, técnicamente podría terminar en una censura si es que hubiese la comprobación y sin argumentos en contra de que el Ministerio de Justicia, a través de sus procuradores, debió haber solicitado una reparación mayor, pero ese es uno de los puntos en realidad anecdóticos. Lo fundamental es que es un espacio para que la opinión pública se ilustre mejor de este maremoto que ha sido para la clase política y para el Estado peruano, que es Odebrecht. Muchas gracias al doctor Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, por atender nuestro llamado. Muy buenos días, muy gentil. A ustedes, muy buenos días.